Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones de Iglesia Centro, y con aquellos que participan de este seminario Héroes de la Fe. El día de hoy vamos a ver el tema Juan el Bautista. Si gustas acompañarme, por favor, al Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Mateo 3, del 1 al 3. Dice la Escritura: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué te parece si hacemos una oración para invitar a que el Espíritu Santo nos muestre la vida de Juan y que tú y yo podamos aprender acerca de él? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque el día de hoy podemos reunirnos en tu nombre con el propósito de conocer la vida del profeta Juan. Juan el Bautista, aquel que vino a preparar los caminos del Señor. Permite que su vida nos sea revelada y que cada uno de nosotros podamos tomar porción de ella para aplicarla en nuestra vida. Gracias te damos por este varón de Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus 4 libros nos hablan de este gran profeta, Juan el Bautista. Profeta que, como dice aquí en el pasaje base que acabamos de leer, vino a preparar el camino del Señor. ¿Qué significa? A hacer que los corazones del pueblo de Dios se volviesen nuevamente a Él, a redarguirlos de palabra de juicio y de justicia, para que cuando recibiesen la palabra de Jesucristo, sus corazones estén preparados para recibirla, para arrepentirse y volverse al Dios de todo su corazón. Vamos a conocer un poco acerca del profeta Juan y vamos a iniciar acerca de su vida, de su nacimiento. ¿A qué vino? ¿Cuál fue su propósito? Dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 11 al 17. Se narra en este pasaje cómo fue profetizado su nacimiento. Juan el Bautista fue hijo de Zacarías, un sacerdote que ministraba en el templo, y de Elizabeth. Elizabeth era estéril. Y dice la escritura que ministrando Zacarías en el templo, se le apareció el ángel del Señor y le dijo, en Lucas 1, a partir del versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Una pausa. Zacarías y Elizabeth pues no podían tener hijos. Y yo me imagino que como un matrimonio de Dios, ellos estuvieron clamando, Señor, danos un hijo, danos un hijo. Y aun cuando a lo mejor los médicos les decían, es que tu mujer es estéril. Mira, si algo he aprendido es que para Dios nada hay imposible. Dios, nuestro Dios, es el Dios de los imposibles. Y Él se goza de hacer las cosas gloriosas para su nombre de aquello que pareciera insignificante. Y este era el caso de los padres de Juan. Y dice más adelante, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Yo he constatado que cuando Dios da la promesa de un hijo, y sobre todo cuando se está manifestando su poder, porque a lo mejor la pareja no podía tener, ese niño viene con un propósito de parte de Dios. Como aquí Juan, que dice que sería grande.
porque haría grandes obras. Sería el precursor de Jesucristo. Y esa grandeza ameritaba una educación determinada. Por eso Dios les dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Sería capacitado por Dios para la obra a la que él lo iba a utilizar. Y demandaba también de él una consagración, una santidad en su vida. Por eso no bebería vino ni sidra. Y dice aquí describe su propósito por el cual nacía Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista se considera que es ese Elías profetizado que vendría a preparar los caminos del Señor. No es que Elías reencarnaría, no existe la reencarnación, sino aquí lo dice, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Elías? Ya lo estudiamos, el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y al decir que vendría en el poder de Elías, significa que Dios respaldaría sus palabras y Dios lo utilizaría para hacer grandes obras y milagros. Dice aquí, ¿con qué propósito? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el propósito de la vida de Juan. Yo creo que todos nosotros nacemos con un propósito. ¿Tú ya descubriste cuál es tu propósito? Dice la Escritura que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 39 al 41, María fue a visitar a su pariente Elizabeth. María, me refiero a la madre de nuestro Señor Jesucristo, era pariente de Elizabeth. ¿Y qué fue lo que pasó cuando María visitó a Elizabeth? Comenta aquí la Escritura, Lucas 1, 39 al 41. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, cumpliéndose la palabra que le dio el ángel a Zacarías. En ese momento Juan el Bautista y Elizabeth fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Todos los vecinos empezaron a conocer lo que estaba sucediendo. Del versículo 65 al 66 en Lucas 1 no lo dice. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, todos los vecinos. O sea que se corrió la voz. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, o sea, sobre Juan. Dios hace las cosas perfectas. Y Juan fue creciendo en el desierto de Judea, en una familia de levitas, de sacerdotes. El Espíritu Santo estaba con él. Algunos estudiosos piensan que Juan tuvo relación con esta comunidad llamada los esenios. Los esenios era un grupo igual dentro del pueblo de Israel que, además de practicar el judaísmo, pues ellos practicaban la purificación a través del agua. A través de lavamientos de agua purificaban sus pecados. Algunos piensan que Juan tomó de ahí el modelo para bautizar en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Y bueno, vino la profecía al padre de Juan, a Zacarías. Cuando nació su hijo, el Espíritu Santo habló a través de él. Mire, en Lucas 1, 76 al 80, está profetizando Zacarías y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Qué hermoso, ¿verdad?
porque irás delante de la presencia del Señor. Aquí seguimos describiendo el propósito del nacimiento de Juan. Viene el primer para preparar los caminos del Señor. Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué hermosos propósitos! ¿Sabes que este propósito también deben de ser nuestros? Porque Juan el Bautista vino a predicar el arrepentimiento. Y tú y yo, como discípulos de Jesucristo, ¿qué es lo que debemos de predicar? El arrepentimiento, porque ese es el mensaje principal del Evangelio. Cuando Jesucristo inició su ministerio, ya lo estudiamos, su mensaje principal fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan, porque la palabra de Dios es consistente, porque el corazón de Dios quiere que todos los seres humanos, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy en día tú y yo somos esos Juanes que tenemos que ser enviados para preparar el camino para cuando Dios se manifieste al corazón de aquellas personas que le van a recibir como Señor y Salvador. No esperes que la gente reciba a Cristo inmediatamente cuando tú les hables de Dios. Sembremos la palabra en sus corazones. Cuando tú les hablas acerca de Jesús, lo que estás haciendo es sembrar la buena semilla, la cual el Espíritu Santo la va a regar y en el momento adecuado germinará. Y vendrán al conocimiento de Dios y le confesarán como Señor y Salvador. Pero tenemos que ir y predicar el arrepentimiento, volver el corazón de las personas a Dios, preparar los caminos, dar conocimiento a la gente acerca de esta salvación tan grande a través de Jesucristo. Decirle a la gente que Dios vino a perdonar sus pecados, que la luz de Cristo brille en sus corazones para que salgan de las tinieblas, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no crean y no les resplandezca la luz del Señor. Es por eso que tú y yo somos luz de este mundo y no se ha encendido esta luz para esconderse y ponerse debajo del almud, sino en lo alto, para que tu luz y mi luz alumbre a todos los que estén en casa y se conviertan al Señor. Enseñarles la palabra de Dios. Para eso tú y yo somos llamados también. ¿Cómo fue entonces la infancia de Juan el Bautista? Mira, en Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy similar a nuestro Señor Jesucristo. Juan seguramente creció guiado por su padre como sacerdote, con una madre que le instruía también en la palabra, y se fortalecía en cuerpo, en alma y en espíritu. El crecimiento correcto de un ser humano tiene que ser holístico, de manera integral. Espíritu, alma y cuerpo, dándole importancia a todas las áreas de nuestra vida. Dios tiene un momento en que tú y yo nos vamos a manifestar. Este tiempo ya es ahorita. Con esta pandemia, el Señor está esperando que tú te levantes. La creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Él está esperando que tú, con el crecimiento que Dios te ha dado, empieces a cumplir tu propósito en esta vida. Cuando Juan el Bautista inició su ministerio, pues él nos muestra que era una persona sencilla. Su manera de vestir, su manera de actuar, reflejan un carácter humilde, un carácter alejado a las vanidades de este mundo. Dice en Mateo 3, del 4 al 6,
Mira cómo era su aspecto. Mateo 3 del 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La vida de Juan el Bautista fue una vida muy sencilla. Para ser felices aquí en la tierra, no necesitas muchas riquezas. Para ser feliz, necesitas encontrar el propósito de Dios para tu vida, caminar en él y cumplirlo. Él, como siervo de Dios, decidió voluntariamente vivir una vida austera, depender del cielo, del Dios de los cielos. Por eso es que comía langostas y miel silvestre. En pocas palabras, lo que encontraba en el camino. Seguramente de ahí Jesucristo nos dio la enseñanza. ¿Qué no sabes que tú vales más que muchos pajarillos? Y si Dios alimenta a las aves y no tienen que trabajar, pues cuánto más a ti. Lo mismo aplicaba Juan en su vida. Él no se preocupaba, él sabía que estaba en las manos de Dios. Y tú y yo debemos de aprender lo mismo. Tu vida está en las manos de Dios. Aprendamos a descansar en el Señor. Él se va a encargar de tu alimento. Lo importante es que tú y yo cumplamos su propósito. Y era lo que él hacía. No necesitaba grandes vestidos para predicar el Evangelio. No, el recurso más importante lo tenía el Espíritu Santo en él, la palabra que le había sido revelada y la certeza y convicción de que él había sido enviado por Dios para preparar los caminos del Señor. Tú tienes que tener fe en tu llamado. Tienes que tener fe que Dios está contigo. Debemos de desarrollar fe de que Dios nos quiere utilizar. ¿Cuál era entonces su mensaje? Ya lo comentamos, el arrepentimiento. Pero, ¿qué más les decía al pueblo? Juan el Bautista tenía una manera muy particular de decir las cosas. Como no le debía ningún favor a nadie, él podía hablar verdad. Él podía decir las cosas como son. Como diríamos aquí en México, no tenía pelos en la lengua. Mira, en Mateo 3 del 7 al 12 podemos ver sus palabras, cómo se dirigía a la gente, y nos muestra también parte de su carácter. Mateo 3 del 7 al 12 dice: al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Los confrontaba, les hablaba acerca de sus verdaderas intenciones. Les llamaba generación de víboras y les motivaba al arrepentimiento, pero no al pueblo en general. Aquí dice a los fariseos y a los saduceos, aquellos que se sentían buenos. ¿Sabes que Dios no vino a llamar a los sanos, sino a los que están enfermos? Dios vino a llamar a aquellos que reconocen su pecado y su maldad. Ese es el principio de todo cambio. Y ese es el principio para que Dios se manifieste en tu vida. Pero mientras tú y yo digamos, pues yo no necesito a Dios, yo soy bueno,
Vamos a ser como un fariseo y un saduceo, que estamos ciegos y hablamos lo bueno siendo malos. Y por eso invita a Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento consiste en una tristeza de corazón, en un deseo de no volver a hacer lo malo, en un pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a las personas que hayamos lastimado. Pero hay que respaldar ese arrepentimiento con frutos, con acciones. Muéstrame a través del cambio de tu vida tu arrepentimiento. Pero si tú sigues fumando, tomando, si tú te sigues drogando, si sigues mintiendo, si sigues robando, si sigues fornicando o siendo infiel, si sigues haciendo lo malo en tu cuerpo o con otras personas, pues no hay arrepentimiento. Dios está esperando un verdadero cambio de vida en todos nosotros. Porque aquí lo dice Juan, el hacha está puesta y Jesucristo tarde o temprano va a limpiar su era y va a separar el trigo de la paja, y la paja será quemada en el fuego eterno. Que no seamos hallados como paja tú y yo, sino como un buen trigo. Que Dios nos guarde en sus graneros celestiales. De ti depende. En ti está el poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Trata bien a tu esposa. Sé un buen padre. Sé un buen empleado, un buen ciudadano. Ten principios de vida. Atrévete. No te estoy diciendo que te des golpes de pecho, ni tampoco nos sintamos los muy santurrones. No, necesitamos todos la gracia de Dios, porque no es en nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo y por la presencia de Cristo en nosotros a través de su palabra, como podemos vivir en victoria. Pero atrévete a hacerlo, anímate a acercarte a Dios. ¿Qué más les decía a las multitudes? Mira, dice aquí en Lucas 3, Evangelio de Lucas capítulo 3, del 7 al 14. Lo primero que voy a leer es un pasaje paralelo a lo que leímos en el Evangelio de Mateo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: aquí está la aplicación. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. En pocas palabras, seamos buenos dadores. Sabes que los recursos que tú tienes, los tienes y Dios te los dio para que los administres bien. Sí, para que suplas tus necesidades y la de los tuyos, pero también para que ensanches tu corazón y ayudes a los necesitados. Dice la Escritura más adelante: y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran cobradores de impuestos, eran servidores públicos. Si tú eres servidor público, sé un buen servidor público, un buen diputado, presidente municipal, gobernador, presidente de la república, en fin. Pero no te des al cohecho, no permitas que seas corrompido por el dinero. No exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, si tú eres policía, en pocas palabras, no des mordidas, no andes robando el dinero y deteniendo a la gente a ver a quién le puedes sacar. No te sumes al sistema. Es que me lo piden porque el sistema está corrompido desde la cabeza. Pues ora al Señor, busca otro empleo o
Mantente firme en tus convicciones. Eso significa ser cristiano y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es un cambio de vida. Es hacer lo que es correcto. Y tú y yo debemos de imitar el ejemplo que nos da Juan a través de sus enseñanzas. Juan el Bautista fue pariente de nuestro Señor Jesucristo. Él nació 6 meses antes. Dice en Lucas 1 del 36 al 37. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth era pariente de María y tuvo un hijo en su vejez, Juan el Bautista, 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Es una manera en cómo podemos nosotros calcular la edad del nacimiento de Jesús, el tiempo correcto, en que nació nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho lo que dice aquí al final, porque nada hay imposible para Dios. Yo lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia. Nada hay imposible para Dios. Tú no te quedes nunca con la primera respuesta que te dé un médico. Es que este cáncer es incurable. Es que tú eres estéril, no vas a poder tener hijos. Es que tienes quistes. Es que tú no puedes producir espermatozoides. Es que difícilmente vas a sanar del COVID. No te quedes con eso. Para Dios nada hay imposible. Tú entrégale tu corazón a Dios y deja que Él haga la obra en tu vida. ¿Cuándo inició su ministerio Juan el Bautista? La palabra de Dios nos describe el tiempo. Fíjate, es bien preciso. Acompáñame por favor a Lucas 3 del 1 al 6. Lucas 3 del 1 al 6 dice: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde se encontraba Juan? En el desierto. Acuérdate que él se crió ahí, en el desierto de Judea. ¿Y cuándo inició su ministerio? Cuando vino la palabra de Dios a su corazón. No describe la Biblia cómo vino. No sé si fue a través de un sueño. No sé si fue a través de una visión o escuchó una voz audible, pero él identificó que Dios le estaba diciendo: este es el tiempo para el cual tú te has preparado, Juan. Empieza a preparar el camino del Señor. Empieza a ir en el poder de Elías, en el poder del Espíritu Santo, a volver el corazón del pueblo al Señor. Y en ese momento inició su ministerio. Tú y yo no podemos iniciar un ministerio hasta que Dios nos hable. Yo me acuerdo el día que Dios me habló. Cuando Dios me dijo, estando orando en la oficina: Jorge, yo estoy contigo y de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y fue una experiencia tan vívida que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Fue algo increíblemente maravilloso. Es una fe, una convicción. Dios te habla aquí a tu mente, a tu corazón. Ese día yo llegué bien contento a mi casa y le dije: Angélica, hoy Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Pues que estaba con nosotros y nos iba a bendecir y a multiplicar. ¿Pero cómo? Pues nada más eso me dijo. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Y al mes y medio más o menos nos enteramos de que estábamos embarazados de nuestro 5.º hijo. Y a partir de ahí empezamos a ver la mano de Dios sobre nosotros, así como estaba sobre el profeta Juan. No me comparo con él, para nada, pero yo veo que Dios, de lo que no vale, de lo que es poco, de lo que nadie considera digno, Dios lo utiliza para hacer su obra. Y Dios en su misericordia nos está utilizando. Y Dios desea utilizarte también a ti. Tú precisamente que dices: yo creo que no, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, yo estoy feo,
nadie me quiere. Pues precisamente a ti es al que Dios te quiere utilizar. Y te va a capacitar con su poder y con su Espíritu Santo y se va a revelar a tu vida. Y dice aquí, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Te animas a ser utilizado por Dios? Para que toda carne vea la salvación del Señor. Lo único que tienes que hacer es estar al tanto de escuchar su voz y Él te va a decir el tiempo preciso. Dios no llega tarde, ni tampoco se adelanta. Él hace las cosas adecuadamente. Y algo que me gusta mucho, aparte de la humildad del profeta Juan, es que él sabía quién era y sabía quién no era. Significa que tenía una percepción correcta de su persona. Para que tú puedas ayudar a otros a volverse a los caminos del Señor, para que descubran quiénes son, cuál es su identidad en Jesús, tú la debes de tener bien revelada. Tú debes de saber quién eres, cuál es tu identidad. Acompáñame a Juan 1 del 19 al 23. Vamos a leer acerca del testimonio de Juan. ¿Qué decía Juan de sí mismo? Juan 1 del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno. ¿Quién es uno? Uno con mayúscula. ¿Has leído Deuteronomio 6? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Juan el Bautista era la voz de uno, del Señor. Yo soy la voz del Señor que clama en el desierto. Ese soy yo. No soy Jesús, no soy Elías, no soy otro profeta. Yo soy Juan el Bautista, la voz de Dios que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor. Endereza tus caminos, como dijo el profeta Isaías. Hay personas que pasan toda una vida queriendo ser alguien, copiándole a alguien, imitando a alguien, queriéndose parecer a alguien. Y yo no digo que sea malo tener modelos, es bueno. Los modelos sirven, pero sirven de inspiración. Pero tú tienes que encontrar tu propia identidad, tu propia manera de ser, de actuar y de servir, de predicar, de enseñar. Cada quien tiene diferentes dones y habilidades. Dios nos usa de formas diferentes. El Espíritu Santo es muy creativo. Y en la manera en que Dios te quiera utilizar, siéntete contento y explótala y engrandécela. Fortalece ese don, esas habilidades, esas cualidades. Porque Dios así te ama y así como te hizo, te va a utilizar. Entonces, qué importante es conocer nuestra identidad para poder servir adecuadamente a nuestro Señor. Juan el Bautista, él
predicaba el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Iba por todo el río Jordán haciéndolo. Comía miel silvestre y vestía pieles. Cuando vino Jesús a ser bautizado por él. ¿Sabías que Jesús fue bautizado por Juan? Y no porque Jesús tuviese pecado, sino para cumplir toda justicia, para darnos ejemplo. Dice en Mateo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús bajó a las aguas, y cuando subió de las aguas vino el Espíritu Santo también en forma de paloma, y reposó sobre él. Y Dios le había hablado a Juan y le había dicho que sobre quien viese que el Espíritu Santo permanecía, ese era el Cristo. Mira, acompáñame a Juan 1 del 29 al 34. Juan 1 del 29 al 34. Ve cómo se van ligando las historias. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Juan el Bautista pues recibía esa revelación de parte del Padre. Él era guiado. Dios le daba discernimiento. Cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando le bautizó y vio el Espíritu que venía en forma de paloma y permanecía en él, dijo: este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, acuérdate, en aquel entonces no permanecía sobre la gente. Venía esporádicamente. Y esa es la diferencia de Jesús. En los tiempos de Jesús hubo muchos profetas, hubo muchas personas que se decían ser el Cristo, pero el verdadero Cristo era aquel sobre quien permanecía el Espíritu Santo, el ungido. Cristo significa el ungido, el que fue lleno del Espíritu Santo y permaneció en él, el Mesías. Y Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Él era amigo de Jesús. Dice que no le conocía en un principio. Sabía que tenía un familiar, pero Juan el Bautista fue criado en el desierto. Tal vez le fue revelado hasta el momento en que vio a Jesús que él era el Cristo. Seguramente él había escuchado de niño también las historias que se decían acerca de Jesús, porque el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús fueron dos nacimientos por la obra de Dios. Dios se manifestó poderosamente en ambos, y mucha gente, como lo vimos, guardaba en su corazón todo lo que estaba sucediendo. Parte de los discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús. Después de que Jesús fue bautizado, algunos de los discípulos de Juan lo escucharon diciendo: he aquí el Cordero de Dios, y empezaron a seguir a Jesús. Entre ellos estaba Andrés, hermano de Pedro. Él fue uno de los dos que siguieron a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: vengan. Y los llevó a su casa y estuvieron con él toda aquella noche. Y cuando salieron, fueron a buscar a sus parientes, a sus amigos, diciéndoles: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros hallamos a Jesús,
lo primero que tenemos que hacer es comunicarlo, porque es la mayor noticia que podamos darle a alguna persona. Juan es ese profeta que venía en el poder del Espíritu Santo, ese Elías profetizado. Juan, pues, sirvió a los propósitos de Dios todos los días de su vida. No encontramos una falta en él. Es más, su carácter era, pues yo creo, un carácter de un varón que hablaba siempre la verdad, confrontaba a la gente, y a veces a la gente no le gusta eso, que le digan sus cosas, a tal grado que él confrontó a Herodes. Herodes, él gobernaba en el pueblo de Israel, y Juan lo confrontaba porque había tomado a la esposa de su hermano llamada Herodías. Y por causa de esa confrontación, Herodes decidió encarcelarlo y después lo mató. Vamos a leer este pasaje, acompáñame. Mateo 14 del 3 al 12. Mateo 14 del 3 al 12. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esta fue la forma en que murió Juan el Bautista. No nos dice a qué edad, pero si nació 6 meses antes y todavía no terminaba el ministerio de Jesús, acuérdate que Jesús inició su ministerio a los 30 años y fue crucificado alrededor de los 33 años. Posiblemente Juan tenía entre esa edad, entre los 30 y los 32, 31 años de edad, cuando fue decapitado. Uno diría, ¿y ese es el fin de un siervo de Dios? Acuérdate que nuestra vida está en las manos de Dios. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para la gloria de Dios muero. Y Juan el Bautista glorificó a Dios con su muerte de esta manera, siendo íntegro hasta el último día de su vida. Esto nos muestra que aún siendo siervos de Dios, pues podemos pasar por situaciones adversas. Lo importante es mantenerte firme en tu amor todos los días de tu vida. Yo te invito a hacerlo, sin importar las circunstancias. Glorifica a Dios con tu vida y glorifiquemos, si es necesario, a Dios con nuestra muerte. No encuentro algún error en el profeta Juan, en Juan el Bautista. Más bien veo un carácter fuerte, un carácter firme, un celo de Dios, un varón íntegro, apartado de todas las vanidades de este mundo, que amaba al Señor, que tenía comunión con Él, que recibía la dirección del Espíritu Santo, que había discernimiento y verdad en su vida, que siempre se condujo correctamente y preparó los caminos del Señor, y mucha gente llegó a Jesús a través de su ministerio. Imitemos su ejemplo, seamos buenos instrumentos en las manos de Dios. ¿Me acompañas para orar? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer la vida
de este héroe de la fe, de Juan el Bautista. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Enséñanos a tener el carácter de Juan, a ser íntegros, a poder predicar tu mensaje sin importar lo que la gente diga. No compartir lo que a la gente le gusta oír, sino lo que es necesario que se comparta y que venga de tu Espíritu Santo para que muchos te conozcan. Danos un corazón valiente como el de Juan. Danos un corazón, Señor, esforzado. Permite que en todo momento te pongamos a ti en primer lugar. Gracias te damos, Padre, por este héroe de la fe y por el testimonio que trae a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Yo te invito a que sigas participando de los siguientes temas de este seminario Héroes de la Fe. ¡Conéctate!